La sabiduría no fue un capricho de reyes, fue la disciplina que modela destinos. Hubo un temor secreto que gobernó a Salomón, una disciplina prohibida que lo llevó a decisiones que la historia casi oculta. Existe un conocimiento enterrado entre joyas y pergaminos que revela por qué la prioridad correcta no es un ideal sino una mecánica espiritual. Su nombre fue Salomón, y lo que él tuvo no fue solo oro, fue una tensión interior que lo enseñó a pedir primero sabiduría antes que favor. Antes de seguir, si este mensaje te toca, suscríbete al canal para recibir guías como esta, porque lo que viene es un mapa operacional y este mapa solo sirve si caminas. La sabiduría llega y la riqueza la sigue como una sombra fiel. Cuando Dios se le apareció en sueños y le dijo, pide lo que quieras, Salomón respondió con humildad y una petición que reconfiguró su destino. Era joven, con ojos que brillaban como el bronce al amanecer, y en la habitación olía a aceite y pergamino. En el sueño la voz dijo, pide lo que quieras, y hubo diálogo. Salomón preguntó, Señor, ¿qué debo pedir para gobernar con justicia? La voz contestó, pide sabiduría para discernir. Salomón dijo, quiero entender el corazón de mi pueblo. La voz dijo, te daré un corazón sabio. Esa escena onírica tiene textura, se siente la seda de la vestidura, el sabor del vino no bebido, el eco de pasos lejanos, el latido acelerado del joven príncipe y la luz que entra como una promesa. La petición de sabiduría es la primera lección que muchos pulcros púlpitos omiten porque convierte la bendición en responsabilidad. La sabiduría llega y la riqueza la sigue como una sombra fiel. Infancia de Salomón. Era hijo de David, criado entre cuerdas de arpa y humillaciones nobles. Conoció la fragilidad de la fama y la soledad de los hijos de reyes. De niño aprendió a escuchar los susurros de los escribas y a observar cómo la corte se movía como una red de espejos. Recordaba la textura de la arena en sus pies cuando corría por los patios, el olor a hierbas en las mañanas y la voz de su madre cantando plegarias. Esos recuerdos lo hicieron sensible a la fragilidad humana y a la pregunta por el sentido. Esa infancia dejó una semilla que más tarde pediría agua con el nombre de sabiduría, porque la riqueza sin comprensión es un teatro vacío. La sabiduría llega y la riqueza la sigue como una sombra fiel. Formación y años de aprendizaje. Creció rodeado de consejeros como Joab y Efraín, maestros de letras como Daniel y poetas como Abigail. Hombres que le regalaron libros y le enseñaron a medir las palabras. Pasó noches leyendo pergaminos que olían a humo y miel, escuchando a Miriam recitar proverbios mientras el viento movía las palmas fuera del palacio. Aprendió sobre justicia, comercio y alianzas, pero también sobre la debilidad del corazón humano. Vio cómo la abundancia puede endurecer o humillar, según la mente que la recibe. Esa formación le enseñó a pedir luz antes que riquezas. A entender que pedir sabiduría al Señor no era modestia, era estrategia divina. La sabiduría llega y la riqueza la sigue como una sombra fiel. Presente del conflicto. Salomón, ya rey, enfrentó la paradoja más dura. Cuanto más podía comprar, más se le mostraban deseos que no conocía. Siente el peso de decisiones que implican matrimonios, tratados y tesoros. Se despierta a veces con el sabor metálico de la responsabilidad en la boca, escuchando el movimiento del palacio como un mar de voces. Esa tensión interior es el punto central de nuestro estudio, el miedo secreto que gobierna la disciplina prohibida. No es el miedo a la pobreza, sino el miedo a perder la brújula moral. Proverbios deja pistas cortas y claras. Por ejemplo, Proverbios 23:7 y Proverbios 18:21 nos recuerdan que el pensamiento y la palabra forman la realidad. La sabiduría llega y la riqueza la sigue como una sombra fiel. ¿Por qué la sabiduría actúa como una mecánica espiritual? Porque existe una ley de causa y efecto que la Biblia ilustra con imágenes concretas. Cuando la mente se alinea con la sabiduría, las decisiones crean sistemas que atraen provisión. Cito un proverbio breve para apuntalar la idea. El que anda con sabios, sabio será. Proverbios 13:20. Y no es moralismo, es ley de influencia. Imagina el pensamiento como una cuerda vibrando en una cámara. Su frecuencia mueve objetos, convoca oportunidades y ahuyenta distracciones.
Se siente en el cuerpo cuando tomas una decisión desde calma en lugar de prisa. La respiración se alarga, la piel se enfría, la visión se aclara, el pulso baja, y hasta el sabor de la comida cambia. Esta es la mecánica de la sabiduría aplicada, y funciona antes de que aparezcan monedas o títulos. La sabiduría llega, y la riqueza la sigue como una sombra fiel. No todo fue enseñado por templos. A lo largo de la historia institucional se enterraron enseñanzas que hubieran liberado a muchos de la pobreza espiritual que confunden humildad con resignación. Salomón no era pobre, tenía palacios forrados en hojas de oro, perfumes que persistían como nubes, sirvientes que le traían telas y especias. Hay imágenes sensoriales netas, el crujir de sandalias sobre pisos lacados, la luz que se refleja en jarrones, el sonido de monedas cayendo en cofres, la sensación de seda contra la muñeca, el olor a incienso en las ceremonias. Y sin embargo, Eclesiastés lo recuerda con ironía. Eclesiastés 5:12 habla de la insatisfacción que puede acompañar al lujo. La institucionalidad temió que la doctrina de la prosperidad bien explicada fuera mal usada y prefirió enterrar técnicas prácticas bajo exégesis cautelosa. Esa ocultación es parte del misterio que hoy abrimos. La sabiduría llega y la riqueza la sigue como una sombra fiel. Llegamos a la reprogramación mental, donde la lengua es un instrumento de poder. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Él. Proverbios 23:7, y la muerte y la vida están en poder de la lengua, Proverbios 18:21, son leyes activas. Aquí hay un diálogo práctico entre maestro y discípulo para ilustrar cómo declarar transforma la realidad. Discípulo pregunta, ¿cómo empiezo a cambiar mi lenguaje interno? Maestro responde, empieza por frases cortas y verdaderas frente al espejo. Discípulo insiste, ¿y si no lo siento cierto? Maestro dice, la repetición reconfigura la mente, actúa como agua que modela piedra. Discípulo añade, ¿cuánto tiempo? Maestro responde, hasta que tu cuerpo responda antes que la duda. Discípulo confiesa, tengo miedo de sonar arrogante. Maestro responde, la humildad verdadera declara la verdad sin lastimar. En esa conversación hay pausas, respiraciones que huelen a sal y café, manos que frotan el mentón en duda, y una lámpara que proyecta una sombra larga. El ejercicio práctico es simple y estructurado. Declara por la mañana y por la noche. Escribe 3 afirmaciones. Comparte una con alguien de confianza. 5 personas en tu entorno pueden ayudar a sostener el cambio, como Miriam que repite su frase diaria, Joab que la corrige con amor, Abigail que trae ejemplos, Daniel que registra progreso y Ruth que celebra cada victoria. La sabiduría llega y la riqueza la sigue como una sombra fiel. Momento de tensión 1. Salomón oye rumores de corazones divididos, escucha nombres de reinos que ofrecen alianzas a cambio de privilegios, y por primera vez siente la ira que no libera. Camina por pasillos fríos, las antorchas chisporrotean, su mente revive el sueño donde pidió sabiduría y se pregunta si se dio demasiado. Memorias de decisiones pasadas le presentan rostros, voces que le exigen resultado, y él debe decidir entre ganancia rápida o gobernar conforme a la ley aprendida. En ese pulso, su respiración se vuelve corta, el cuero cabelludo le pica, y sabe que cualquier atajo quebrará un contrato más profundo con su conciencia. La elección es entre brillo momentáneo y permanencia eterna de una obra justa. La sabiduría llega y la riqueza la sigue como una sombra fiel. El entorno importa, el refrán funciona. El que anda con sabios, sabio será. Tus 5 compañeros pueden elevar o disminuir tu frecuencia. Nombra a quienes te rodean y revisa su influencia. Efraín que busca riesgo, Noemí que evita compromiso, Caleb que ahorra mes a mes, Ruf que da con alegría y Abigail que siempre invierte en conocimiento. Si caminas con Efraín, te expones a decisiones impulsivas. Si caminas con Caleb, edificas estructuras. Aquí hay un ejercicio práctico para revisar tu círculo. Haz una lista de 10 personas, clasifícalas en 4 niveles, establece límites con quienes desgastan y busca al menos 2 mentores que modelen disciplina. Sensaciones físicas acompañan este trabajo. Notas tensión en la mandíbula, alivio en el pecho cuando pones límites, un sabor más dulce en la rutina alimentaria cuando das prioridad a la calma.
La sabiduría llega y la riqueza la sigue como una sombra fiel. Abundancia en práctica es dar, administrar y honrar las primicias. Proverbios 11:24 dice que los que reparten reciben más. Y Proverbios 3:9-10 enseña sobre honrar al Señor con tus bienes para que tus graneros se llenen. No es caridad ingenua, es una técnica espiritual que activa flujo. Aquí tienes ejemplos concretos. Da el primer 5% de cada ingreso. Crea un presupuesto que priorice aprendizaje. Diseña un fondo para oportunidades. La imagen sensorial de este bloque incluye el sonido de granos al caer en un silo, la textura fría de una moneda que pasas a otra mano, el olor de pan recién horneado que simboliza provisión, la vista de cuentas ordenadas como filas de semillas y el tacto de papel donde registras tus ofrendas. 3 personajes secundarios relatan efectos. Daniel contó que su negocio creció después de sus primeras primicias. Miriam notó paz al honrar. Joab recibió puertas inesperadas. Momento de tensión 2 aparece cuando dar parece arriesgar lo poco que se tiene. La mente susurra carestía y el cuerpo siente vacío. En ese quiebre, la decisión de soltar se convierte en práctica de fe y administración. La sabiduría llega y la riqueza la sigue como una sombra fiel. Trabajo, diligencia y acción son la otra cara de la moneda. Ve a la hormiga, oh perezoso, Proverbios aconseja con imágenes naturales que hablan al cuerpo. Planificar, crear sistemas y ejecutar con constancia transforma talento en resultados. La descripción sensorial aquí es concreta. El roce áspero del lápiz sobre el papel al diseñar un plan. El calor en las manos después de horas de trabajo dedicado. El aroma de café en mañanas de enfoque. La vista de una hoja de cálculo que lentamente llena cifras. Y el sonido de mensajes de clientes llegando porque alguien cumplió su promesa. Diseña rutinas, bloques de tiempo, indicadores simples y revisiones semanales. Testimonios de Ruth y Efraín muestran cómo la diligencia multiplicó ingreso y libertad. Momento de tensión 3 ocurre cuando el esfuerzo no produce resultados esperados de inmediato. La duda se instala, recuerdos de fracasos pasados vuelven y el corazón pregunta si persistir es obstinación o fidelidad. En esos minutos, tu integridad decide si seguirás el camino de la pequeña obra bien hecha o la ilusión del atajo. La sabiduría llega y la riqueza la sigue como una sombra fiel. Si este mensaje llegó hasta ti, no fue casualidad. En las últimas escenas, una conversación íntima entre Salomón y Noemí revela lo aprendido. Noemí pregunta, ¿qué hiciste cuando el miedo te visitó? Salomón responde, oré y volví a las prácticas que pedí en mi sueño. Noemí insiste, ¿fue suficiente? Salomón confiesa, no al principio. Caí en la disciplina prohibida que priorizaba acumulación, pero la corrección vino con pérdida y retorno. Noemí suspira, ¿qué nos dejas entonces? Salomón dice, pide sabiduría, declara tu identidad, da primero y administra. Noemí añade, lo intentaré con apoyos como Abigail y Daniel. Salomón concluye, y yo también tuve que aprender a soltar el orgullo. Esa conversación tiene texturas, el crujir de hojas bajo los pies, la luz de una lámpara que parpadea, la humedad en el aire después de lluvia, el sabor amargo del arrepentimiento y la calidez de la reconciliación. La sabiduría llega y la riqueza la sigue como una sombra fiel. Epílogo en 3 momentos temporales. A 1 minuto. Haz una acción sencilla ahora mismo para alinear tu frecuencia con la sabiduría. Toma papel y escribe una afirmación corta. Por ejemplo, soy guiado por la sabiduría para administrar mi provisión. Dilo en voz alta y siente cómo cambia tu respiración. A 3 meses, aplica el sistema de primicias y la revisión mensual de tu círculo. Observa cambios en tus decisiones, en las oportunidades que empiezan a llamar a tu puerta y en la calma que acompaña tus elecciones. A 6 meses, tendrás registros, testimonios y un patrón de conducta que sostiene progreso. Para entonces, es posible que experimentes expansión material y, lo más importante, una reputación de integridad que multiplica relaciones y puertas. En estos plazos, la práctica importa más que la intención.
Yo testifico que al aplicar estas reglas, mi relación con lo que entra y sale cambió, no solo en balances, sino en descanso nocturno y en sentido de propósito. Si quieres profundizar, en la descripción dejo un enlace a una práctica guiada de 7 días y un ejercicio de reprogramación que utilizo con mis alumnos. Comenta ahora cuál de las 3 prácticas vas a empezar esta semana. Escribe tu declaración en el comentario y copia la frase que vas a repetir. Cada comentario sostiene a otros que también empiezan. Suscríbete y acompáñanos en este camino, donde combinamos sabiduría ancestral con pasos concretos. Recuerda, la verdadera riqueza no es solo lo que acumulas, es la paz con la que la recibes. La sabiduría llega, y la riqueza la sigue como una sombra fiel.